Buenas noches. Gracias por asistir a esta reunión. Esta reunión se programa como parte del programa de actividades para este año del Grupo de Mater Fátima de Japón, y se me ha encargado hacerles esta presentación sobre los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron en Akita, Japón. Soy el ingeniero Wilson Ramírez, peruano, residente en Japón por más de 30 años, y dediqué varios años en la investigación de estos acontecimientos. Agradezco realmente su amabilidad de atender en esta presentación y quedo de ustedes agradecido por todo. Muchas gracias. Comenzamos entonces con la presentación. Antes que todo, nos encomendamos a la llena de gracia, al ser vivo sumamente puro y sin mancha, que está rebosante de inexplicable santidad, pureza y delicadeza, al ser que pertenece enteramente a Dios y que por ello tiene un grado infinitamente superior a todo lo que hay en nuestro alrededor, a la Santísima Virgen María. Concédeme que te alabe, oh Virgen Santísima. Danos poder contra tus enemigos. Amén. Bueno, la charla de que vamos a hablar es básicamente sobre los acontecimientos que sucedieron con la participación de Nuestra Señora en Akita. Vamos a tratar de los mensajes de la Santísima Virgen y los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron allí. La agenda básicamente intenta tratar 6 puntos. Hay mucho que hablar y creo que el tiempo es muy corto. Entonces, comenzamos con la introducción. Estos acontecimientos se dieron desde el 12 de junio de 1973 al 30 de mayo de 1982. El lugar, en el convento de las Siervas de la Sagrada Eucaristía, Seitai Hoshikai en japonés, en Yusa-Wadai, Sogeawa, Akita, Japón. Estos acontecimientos fueron reconocidos por la Iglesia, primero por la carta pastoral del 22 de abril de 1984, emitida por el obispo de la diócesis de Niigata, a la que pertenece Akita, el monseñor John Shuhiro Ito, que declaraba la sobrenaturalidad de los acontecimientos ocurridos, la no contradicción con la doctrina de la fe, y autorizaba la veneración a la Santísima Virgen María de Akita y por lo tanto la peregrinación al santuario. Esta carta fue confirmada por el cardenal Joseph Ratzinger cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un viaje que el obispo Ito hizo a Roma, acompañado del señor Fukushima, que era su traductor, en junio de 1988. También el sucesor del obispo Ito, el obispo Francisco Sato, confirma en su totalidad la carta pastoral del obispo Ito en septiembre de 1990. Y luego pide la conformación de esta carta a la Conferencia Episcopal Japonesa, quienes el 4 de diciembre de 1990 aprueban unánimemente la carta pastoral del obispo Ito. Bueno, lo que sucedió durante casi estos 8 años fue básicamente vista por muchas personas. Existe la referencia de 500 personas que fueron testigos, inclusive el alcalde budista de la ciudad de Akita, quien participó en dos eventos, que fue el testigo ocular de una de las lacrimaciones y también de la emisión de sangre por la estatua. Y también fue televisado a nivel nacional por la Nippon Television Network, un documental que se hizo con respecto a los acontecimientos de Akita el 4 de enero de 1992,
En este documental se muestra un video que los camarógrafos grabaron en el momento que la Virgen estaba lagrimeando o la estatua de la Virgen estaba lagrimeando. Quiero resaltar que ninguno de los miembros de la Nippon Television Network y también los miembros que hicieron este reportaje eran católicos. Creemos que todo acontecimiento en donde la Santísima Virgen se presenta, hay una preparación previa y Akita no es la excepción. Aquí la preparación se da desde muchos años atrás y nosotros encontramos las raíces de esta preparación en los mártires de Akita. También la forma como el convento se origina y los acontecimientos que vivió la hermana Sasagawa antes de recibir los mensajes de la Virgen y la forma como el padre Tomás Teji Yasuda llegó al convento. Con respecto a los mártires de Akita, quisiera decirles que el 15 de agosto de 1546 llegó a Japón el primer misionero católico, y entonces él comienza, Francisco Javier, ¿no? Él comienza la evangelización, que más o menos en 40 años, pues lograron oficialmente 200,000 personas, pero extraoficialmente se supone que fueron casi 1 millón. No solamente vinieron los jesuitas, también vinieron los franciscanos, vinieron los dominicos, y bueno, la evangelización se desarrolló en todo el territorio japonés, no solamente en el sur, sino hasta el norte, en Hokkaido. El rápido crecimiento del cristianismo en Japón provocó los celos de los monjes budistas, quienes aprovecharon la leyenda o las historias que traían los comerciantes holandeses, quienes habían logrado una posición, digamos, ventajosa por el comercio que desarrollaban en el shogunato. Y entonces, como eran protestantes, ellos comenzaron a decir de que el imperio español tenía interés en invadir Japón y convertirlo parte de su territorio. Y una de las estrategias era justamente establecer el cristianismo en Japón. Esto, digamos, fue apoyado por los monjes budistas y después de cierto tiempo se desató la persecución religiosa en Japón, que duró más o menos casi 300 años. Se tiene un registro de más o menos 2.500 mártires, pero digamos, hay estudiosos que indican que fueron más o menos como 300 o 400,000 mártires. Se les capturaba a los japoneses católicos, se les quemaba vivos, se les crucificaba y se les quemaba con agua hirviente, ¿no? Se les crucificaba de cabeza de bajada en el mar para que sean ahogados por la marea. Y bueno, muchos tipos de suplicios. Y en Akita, el 3 de junio de 1624, fueron capturados 32 católicos, 20 hombres y 12 mujeres. Y como la estrategia del gobierno japonés era, en primero les capturaban y les intentaban que renegasen de su fe. Y si no lograban que renegasen de la fe, ellos los condenaban a muerte. En este caso, en Akita, fueron crucificados y quemados vivos. En este momento, cuando estaban amarrando en la cruz a uno de los miembros de este grupo, él llevaba en el bolsillo de su kimono, en su pecho, ¿no? Llevaba una oración que ahora les voy a mostrar, en donde realmente podemos encontrar el gran amor que estos católicos tenían a la Santísima Virgen. Esta oración cayó del kimono de John Cumore,
y fue confiscada y las autoridades lo guardaron como una prueba de su catolicismo. Y es por eso que esta oración llegó hasta estos días. La oración en la traducción dice, Santísima Virgen María, sé que es gracias a tu amor misericordioso que un ser tan indigno como yo haya podido creer en tu divino Hijo, Jesucristo, y estar agradecido por su amor. Te suplico que preserves a mi esposa y a mis hijos de los sufrimientos del infierno y nos ayudes a preservar nuestra fe hasta la muerte. Bendita Virgen, soy un ser realmente débil. ¿Cómo podré tener la fuerza para soportar esta gran prueba? Por favor, intercede por mí para que tu divino Hijo me conceda la fuerza para vencer mi miedo por la gracia que manda de su redención. Y la oración continúa y al final dice, solo deseo ofrecerme como sacrificio para ser inmolado por el fuego de la hoguera. Madre buenísima, por favor, sé tan amable de no ignorar mi oración y súplica. Bueno, lo cierto es que estos católicos fueron crucificados y quemados vivos, y las autoridades ordenaron que sus cuerpos quedaran expuestos para que sirvan de excremento a los católicos que todavía permanecían ocultos. Y se les tuvieron en exposición durante 3 días. Pero sucedió que durante la primera noche, los guardias que cuidaban a los cuerpos de estos católicos vieron en las noches despejadas, totalmente despejada, vieron rayos luminosos que iluminaban el cielo. Este hecho totalmente inusual fue conocido en la ciudad, que eran solamente 300 habitantes, y todos la siguiente noche subieron a sus tejados para observar los fenómenos que se repitieron en la segunda y tercera noche. La tercera noche, para finalizar ya, digamos, este evento, se produjo una tormenta totalmente inusual también, porque de un momento a otro vinieron las nubes y se produjo una lluvia muy fuerte. Esto quedó registrado en la historia y también sirvió para que los católicos que estaban en la clandestinidad tomaran como una señal del cielo que tenían que continuar perseverando en su fe. El otro evento que también es bastante interesante es cómo nació el convento de Yuso Aday. Aquí nace básicamente por iniciativa de esta bella joven, Suako Suahara, quien decide ser católica en oposición de su familia y de sus padres, quienes lo expulsan de su casa cuando se enteran que ella se había bautizado. Ella, totalmente indigente, pero decidida a seguir, perseverar en su fe, decide ir a las montañas de Yuso Aday, y en donde el gobierno estaba regalando tierras a los que querían, digamos, colonizar esa zona. Y ella construye esta casa que lo pueden ver aquí, y se dedica a la oración. Y para vivir, establece una pequeña granja de pollos y unas plantaciones de hortalizas con las que ella, digamos, al vender recibe cierto dinero. En 1961, las hermanas catequistas de la iglesia central de Akita deciden integrarse para continuar sus oraciones con, digamos, en un ambiente pues de recogimiento, y deciden formar un grupo de oración. Estas 3 hermanas, la hermana Chiekeda, Saki Kotate y la hermana Sugahara, deciden formar un grupo de oración y se dirigen al obispo para que, digamos, decidiera pues aprobar ese grupo. Ya en 1967, en 1963 piden al escultor Saburo Wakasa que les haga esta escultura de la Santísima Virgen María en base a una estampita que tenía la hermana Kotake,
que era, digamos, la Virgen de todos los pueblos. Entonces el escultor hace esta escultura. Y después ellas continuaban pidiendo al obispo Ito, quien decide en 1970 crear el Instituto de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús en la Sagrada Eucaristía, y les ayuda en construir esta capilla. Esta capilla fue, digamos, en donde se realizaron todos estos eventos. Bueno, el siguiente, digamos, acontecimiento fue la forma como la hermana Áñez Sasagawa es preparada para convertirse en la vidente principal. Las chicas en Japón a los 19 años o antes, desde los 18 hasta los 23 años, pues hacen una vida muy activa, digamos, buscando pareja, yendo a fiestas, etcétera, etcétera. De una manera providencial, una desgracia para nosotros, pero para ella, digamos, fue un gran milagro. Ella queda inválida debido a un error en una operación. Entonces ella, queda inválida, decide convertirse en católica porque durante sus etapas de internamiento en los hospitales es catequizada por una enfermera católica, y ella decide bautizarse en 1960 y decide seguir el ejemplo de la enfermera, que era una monja, y decide integrarse como, digamos, novicia en la congregación del Inmaculado Corazón de María. Al integrarse como miembro, bueno, fue una cosa especial porque ella era, digamos, semi-inválida, no podía caminar bien, pero por las razones justamente de su salud tiene que dejar el convento y se integra a la vida secular y se dedica a enseñar, a catequizar, a ayudar en las parroquias. Y es ahí en donde ella se enferma y en febrero de 1969 es internada ya en estado de coma. Y durante su estado de coma, ella comienza a rezar el rosario en voz alta en latín. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque ella rezaba una oración en japonés que no se conocía en Japón. Y después de investigar, los sacerdotes que la atendían encontraron que la oración era la oración que la Virgen María había enseñado en Fátima. En marzo de 1969 ella queda totalmente sorda y es integrada en el Instituto de la Sierva del Sagrado Corazón de Jesús en la Sagrada Eucaristía como portera del convento. Y es ahí en donde ella tiene sus primeros contactos con la Santísima Virgen. El padre Tomás Teji Yasuda era uno de los pocos sacerdotes que conocían a la perfección la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Y trabajaba en una parroquia, una de las parroquias más grandes y más antiguas, que es la parroquia de Hachioji. Pero él queda de una manera, digamos, rara, queda atascado en la ciudad de Akita por una tormenta de nieve el 14 de febrero de 1974, y cuando está rezando en la iglesia, se le aparece una señora y le pide que vaya a dar la misa en el cerro, en un pequeño convento de unas monjas muy pobres que no podían venir porque, digamos, había mucha nieve. El padre va y tiene su primer encuentro en Akita. Y las monjas le cuentan sobre los acontecimientos que estaba sucediendo ahí. Cuando se acerca y ve a la imagen de la Virgen, él siente un llamado, por lo cual él decide pedir para integrarse como capellán al obispo Ito, porque el capellán anterior de este convento se había retirado. Y es así que el 10 de marzo de 1974 se integra como capellán de este convento. Y es uno de los principales testigos y el que documentó todos los acontecimientos en 3 libros que tiene.
El 22 de abril, cuando ya el nuevo obispo se integra, ¿no? En 1987, bueno, lo resigna de su posición de capellán y se le prohíbe al padre, digamos, que pueda tener alguna parroquia y se le confina a un lugar muy apartado del retiro de su congregación. Esto fue porque muchos de los testigos durante digamos, este tiempo fueron confinados a diferentes partes. Una de ellas también, la hermana Áñez, es confinada al sur de Japón. Y bueno, entonces se cambia toda la estructura de recepción que había para los peregrinos. El padre Yasuda había construido un hospicio, tenía un centro de recepción. Todo eso, digamos, se cambia y en el centro de recepción se cambia por un kiosco, lo que ahora es un kiosco, y donde se venden llaveros, pero los libros y todos los panfletos y todo el material informativo que se daba a los peregrinos son quemados, entre ellos los libros del padre Yasuda que estaban todavía en el convento. El padre falleció en el 2013 con olor a santidad. 2 días antes de que él fallezca, el hospital se llenó con un perfume muy raro y cuando falleció, después de 2 días, todavía el perfume desapareció. Bueno, con eso podemos decir que tenemos, digamos, una serie de eventos sobrenaturales, o sea, eventos especiales que básicamente sirvieron de preámbulo para que, digamos, se den todos estos acontecimientos sobrenaturales. Realmente hubieron hasta 7 tipos de eventos sobrenaturales. Yo aquí estoy presentando solamente 4 o 3 que son los más importantes. El primero, la luz en la Eucaristía, los estigmas y marcas de cruz y lo que sucedió con la estatua, la iluminación, transpiración, perfume y lloros de la estatua. Quiero decir que los acontecimientos que ocurrieron aquí en Akita tienen una base bastante eucarística, porque comienzan con la Eucaristía y terminan con la Eucaristía. Y los principales acontecimientos se dan justamente en los momentos de adoración eucarística o en la misa. Esto es una foto que pude encontrar porque ya no existe esta foto, porque esta capilla ha desaparecido, digamos, de lo que era el altar mayor de esta capilla. Como verán, es del tipo de Novo Ordus, porque aquí está el altar, está separado de la pared. Y el tabernáculo, bueno, se conserva como fue al comienzo. Está aquí en el centro. Aquí a la derecha tenemos a la imagen de la Santísima Virgen María y a la izquierda tenemos a la imagen de San José, que fue construida también a pedido del padre Yasuda. Esta es una foto más cerca de lo que era el tabernáculo, en donde se producen realmente, comienzan a producirse los primeros acontecimientos sobrenaturales. El primer acontecimiento sobrenatural fue la emisión de una luz brillante del tabernáculo. Sucedió el 12 de junio de 1973 y sucedió cuando la hermana Áñez había quedado sola. Y como las monjas de este convento tenían, digamos, una devoción de adorar al Santísimo Sacramento, ellas abrían la puerta del tabernáculo y entonces hacían digamos, todas sus oraciones con la puerta abierta. La hermana Sasegaba se queda sola porque las otras hermanas tienen que salir y ella tiene que hacer esta oración. Cuando se aproxima al tabernáculo y trata de abrir la puerta, salen rayos luminosos y ella queda sorprendida, inmediatamente se postra y comienza a rezar de manera postrada. Como esto le pareció una cosa rara, en la madrugada del 13 de junio, o sea, el siguiente día, ella se levanta muy temprano, a las 3 de la mañana más o menos, y decide investigar qué es lo que había pasado. Tal vez una luz eléctrica, algo. Y entonces, cuando se aproxima y hace otra vez el intento de abrir
el tabernáculo se encuentra de que con las luces salen de la misma manera como en la primera vez. Ella se postra y permanece hasta la hora que llegaron las otras monjas a las 6 de la mañana para hacer la oración de la mañana. Bueno, el siguiente, digamos, evento relacionado con la luz fue los rayos brillantes de luz que salían durante la adoración eucarística de la Sagrada Hostia. Y también, hasta ahora, todos estos acontecimientos eran presenciados solamente por la hermana Áñez Sasagawa. Sucedió el 14 de junio y vio, ¿no? Salía luces, digamos, luminosas, y las luces salían de la Eucaristía y envolvían el tabernáculo. El 28 de julio sucedió lo mismo, pero en la luz que salía de la Eucaristía y se prolongaba hacia adelante, ella comenzó a ver seres ángeles, ¿no? De una manera muy diminuta, que estaban, digamos, que eran los que formaban esa luz y estaban adorando a la Eucaristía. En otras palabras, la luz que envolvía el tabernáculo y la Eucaristía era un sinnúmero de ángeles que estaban adorando. Ese día aprovecha de la presencia del obispo Ito para que le informe sobre lo que le estaba sucediendo. La hermana recibe algunos consejos y el día 29 de junio también se repite el mismo evento. También relacionados con la Eucaristía sucedió que rayos brillantes de luz salían durante la misa en el momento de la consagración de la Eucaristía. Uno de los eventos, en este evento lo que llamó la atención es que se presentaron figuras de 8 ángeles. Las personas que estaban haciendo en la misa eran 8, las 7 monjas y el obispo. Y bueno, el padre Yasuda explica que eran los ángeles de la guarda de todas las personas, ¿no? Los ángeles adoraron a la Eucaristía. El otro evento, que también es bastante importante, es la aparición de estigmas en la mano de la vidente y una marca en forma de cruz en la mano de la estatua. Apareció una herida en la mano de la hermana Áñez, en la mano izquierda, en la planta de su mano, en forma de cruz. Esta herida básicamente comenzaba a dolerle y a sangrar los jueves por la noche. El viernes era muy fuerte el dolor y terminaba pues en la madrugada del sábado. También apareció una marca en forma de cruz en la mano de la estatua que también sangraba. En el cruce de las líneas horizontal y vertical, tanto de la mano de la hermana como de la estatua, se produjo un orificio por donde salía la sangre. Bueno, la marca de la estatua duró más, ¿no? Del 6 de julio al 29 de septiembre, y el de la hermana casi un mes. Sucedió que el 28 de junio de 1973, cuando estaban rezando, ella sintió un dolor muy intenso en su mano y que no le dejaba dormir. El dolor se intensifica el viernes durante la consagración, y cuando abre su mano encuentra que en su mano había un corte en forma de cruz y le dolía mucho. Ella era la encargada de lavar los platos y cuando está haciendo su labor lavaba con una sola mano. Y entonces la hermana Teresa Kotake se entera, pues le dice qué es lo que pasa con tu mano y ella le muestra. La hermana Teresa, en vez de asustarse, se sintió muy conmovida con la herida, le pareció una cosa muy bonita,
porque decía que tenía un color muy, muy atractivo. Y bueno, es aquí en donde ya son 3 personas las que van conociendo los eventos que sucedían, ¿no? Entonces, pero el jueves 5 de julio, el dolor se intensifica más. Y entonces la herida se hace más grande, digamos, el corte es más profundo, y en el cruce de las líneas se produce un orificio y comienza a salir sangre por ahí. Esa noche no puede dormir y bueno, en la madrugada tiene el primer encuentro con el ángel y bueno, el primer encuentro también con el mensaje de la Santísima Virgen que sucedió el jueves 6 de julio. Y hablaremos después. Bueno, la herida continuó todas las semanas con dolores intensos los viernes y sucedió que este viernes 27 de julio, en el momento de ir a comulgar, porque las monjas recibían la Eucaristía en la mano, y cuando fue a comulgar simplemente no pudo recibir, no pudo abrir la mano, y por lo tanto no podía recibir, digamos, la Eucaristía. Se vio obligada a recibir en la lengua, ¿no? El padre Yasuda comenta sobre este hecho y dice que, bueno, pues fue justamente un mensaje de la divinidad para recibir la hostia, la sagrada hostia en la boca. Entonces, ese mismo día, después de almuerzo, va a la iglesia a rezar y el ángel se le aparece y le dice que su dolor terminará hoy día y que grabe, dice, por favor, graba en lo más profundo de tu corazón el significado del precioso regalo de la sangre de la Santísima Virgen. Y le dice, hay un significado especial en el hecho que la Santísima Virgen derrame su sangre. Y bueno, sucedió que al regresar a su casa, digamos, a su habitación, revisa su mano y ya no tenía nada. La herida, que tenía un orificio de más o menos 4 milímetros, simplemente había desaparecido totalmente. Solamente quedaba una pequeña mancha rosada en el lugar del orificio. Desapareció completamente. Sucedió también una marca en forma de cruz en la mano de la estatua. Aquí en la foto no se ve muy bien. Y sucedió el viernes 6 de julio, después de que el día justamente que se recibió el primer mensaje, pero no fue descubierta por la hermana Sasegaba, sino por la otra hermana, la hermana Teresa Kotake, quien después de estar rezando descubre esta marca en la mano de la estatua. Como ella había visto ya la herida de la hermana Áñez, pues se sorprende mucho y llama a todas las hermanas y se pregunta cómo se había hecho eso. Se pide informes a todas y ninguna habían visto esa marca anteriormente. Ese día se convoca a todas las monjas y se le pide a la hermana Áñez para que haga ver su mano. Y todas se quedan sorprendidas porque la herida de la mano de la hermana era tan similar a la herida a la marca que había en la mano de la estatua. Esta herida comenzó a sangrar el 12 de julio, ¿no? Por el orificio que se originó en el cruce de las líneas. También sucedió el 13 de julio, el 24 de julio, el obispo Ito, que había ido al convento, se convierte también en un testigo de esos eventos. Y también el 26 de julio, en donde el 26 de julio se produjo una emisión de mucha sangre, pero lo cierto es, lo curioso es que la sangre salía, pero no caía al suelo, se acumulaba y como que desaparecía en la mano. Se tomaron las muestras y fueron enviadas a un laboratorio. El 27 de julio, como había anunciado el ángel, dejó de sangrar la herida, pero quedó hasta el 29 de septiembre, en donde después de que la imagen emitiera unos rayos fulgurantes
y se mantuviera iluminada delante de 2 monjas, entre ellas las hermanas Áñez. Cuando terminaron el rezo, se aproximaron y ya no había absolutamente nada en la mano de la estatua. Las muestras analizadas en el laboratorio de medicina forense de la Universidad de Akita reportaron que era sangre humana de tipo B y AB. Me refiero a la muestra que salió de la sangre por la mano de la estatua. Otros eventos fueron la emisión de transpiración de perfume y la iluminación. Todos estos eventos sucedieron durante el rezo del Santo Rosario. La iluminación sucedió el 6 de julio, el 3 de agosto, el 29 de septiembre. El 6 y el 3 de agosto fueron relacionadas básicamente con los mensajes. El 29 de septiembre fue cuando el día que desapareció la marca de la mano de la estatua. Y también ese mismo día se comienza la estatua a transpirar. Y también esta transpiración tenía un perfume muy similar a rosa, violeta y lirio juntos, pero que no se pudo identificar qué perfume era. Terminó este evento el 15 de octubre, casi un mes. Bueno, la iluminación sucedió minutos antes que la hermana Sasegawa recibiera el mensaje. Cuando se aproximó a la Virgen la estatua se iluminó y como que cobró vida. Sucedió lo mismo el 3 de agosto. Y el 29 de septiembre sucedió digamos, la iluminación y se mantuvo la estatua iluminada hasta que las hermanas terminaron de rezar. Cuando se aproximaron, digamos, a la estatua, pues la marca había desaparecido. La transpiración y el perfume sucedió el 29 de septiembre. Cuando terminaron de rezar, la hermana que estaba rezando cerca a la Virgen se descubrió que ella estaba transpirando. Y en ese momento el ángel le dijo a la hermana Sasegawa de que la Santísima Virgen María está más triste. La estatua se empapaba con un sudor que solamente salía por su frente, su cuello. Las hermanas, todas, cuando la estatua sudaba, pues la secaban con copos de algodón. También los copos de algodón se impregnaban en un perfume que muchos de las personas que peregrinaban a Akita cuando el padre Yatsuda había organizado, digamos, la recepción, podían ellos oler el perfume que todavía estaba en los algodones. Estos algodones todavía existen en el convento, pero no son mostrados a nadie, están, digamos, guardados. El 30 de septiembre se produce una emisión especial y todos los que fueron a la misa y a la capilla pues pudieron percibir. El perfume se mantenía permanente en la capilla. De una manera especial sucedió el 7 de octubre, que llenó totalmente, de una manera extraordinaria el perfume, y la hermana Sasegawa estaba rezando, y en eso el ángel se le apareció y le dijo que solamente hasta el 15 podían tener ese perfume, y le dice que, por favor, haz méritos, cual delicados perfumes, si pones todo tu esfuerzo, los podrás cumplir con la protección de la Santísima Virgen. Dicho y hecho, el 15 de octubre fue el último día en donde se produjo esta fragancia.
Bueno, durante todos estos días, pues fueron muchos testigos los que vieron, todas las monjas participaron en el secado, incluso el obispo, que también participó en el secado del sudor. Fueron presenciados por muchos testigos y muchas personas que venían a la misa, pues ellos al asistir a la misa percibían el olor. Las muestras de transpiración que fueron tomadas fueron analizadas también por los laboratorios de la Universidad de Akita y reportaron que eran sudor humano. El último evento, digamos, y el más conocido, el que más se conoce es justamente los lloros de la estatua. Aquí lo que quiero poner en hincapié es algo. Si ustedes ven en las fotos acá, el color de la cara, de las manos y los pies de la estatua cambió durante el tiempo de la sudoración. Y lo raro era que solamente era en la cara, en las manos y en los pies, y las otras partes que representaban tanto el pelo como los vestidos habían quedado en el mismo color. Esto fue, se le preguntó al escultor que había hecho la estatua y dijo que era una cosa muy rara, porque no podía solamente, no, era como si lo hubiesen pintado. Este color se mantuvo por mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos en un momento de lacrimación en donde se le ve la cara con diferente color. Acá también. Los eventos de lacrimaciones comenzaron el 4 de enero de 1975 y terminaron el 15 de septiembre de 1981. Sucedieron 101 veces. El año que más se produjo las lacrimaciones fue en 1979, seguido de 1978. Hubieron 2 años en donde no se produjo nada, en 1977 y 1980. Los meses en donde se produjeron las lacrimaciones fueron, digamos, en julio en su mayoría, y en mayo y en junio, digamos, como segundo lugar. Cada lacrimeo fue único, ninguna forma de los 101 veces que lloró la estatua no fueron iguales. Nunca sucedieron durante la misa y se originaron de manera aleatoria, no se podía prevenir, no se podía adivinar cuándo podía suceder. El primer día sucedieron 3 veces y el obispo Ito fue uno de los testigos con otras 20 personas que estaban visitando el convento. 2 de estos eventos sucedieron un 13 de mayo, o sea, los días de la fiesta de la Virgen de Fátima. Estos eventos fueron los más presenciados y como les dije al comienzo, más de 500 personas vieron estos eventos, digamos, están registradas como testigos y todo el país lo vio por intermedio de la televisión nacional. Buenas noches, gracias por asistir a esta reunión. Esta reunión se programa como parte del programa de actividades para este año del Grupo de Mater Fátima de Japón y se me ha encargado hacerles esta presentación sobre los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron en Akita, Japón. Soy el ingeniero Wilson Ramírez, peruano, residente en Japón por más de 30 años y dediqué un tiempo, varios años en la investigación de estos acontecimientos.
Agradezco realmente su amabilidad de atender en esta presentación y quedo de ustedes agradecido por todo. Muchas gracias. Comenzamos entonces con la presentación. Antes que todo, nos encomendamos a la llena de gracia, al ser vivo, sumamente puro y sin mancha, que está rebosante de inexplicable santidad, pureza y delicadeza, al ser que pertenece enteramente a Dios y que por ello tiene un grado infinitamente superior a todo lo que hay en nuestro alrededor, a la Santísima Virgen María. Concédeme que te alabe, oh Virgen Santísima. Danos poder contra tus enemigos. Amén. Bueno, la charla de que vamos a hablar es básicamente sobre los acontecimientos que sucedieron con la participación de Nuestra Señora en Akita. Vamos a tratar de los mensajes de la Santísima Virgen y los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron allí. La agenda básicamente intenta tratar 6 puntos. Hay mucho que hablar y creo que el tiempo es muy corto. Entonces, comenzamos con la introducción. Estos acontecimientos se dieron desde el 12 de junio de 1973 al 30 de mayo de 1982. El lugar en el convento de las Siervas de la Sagrada Eucaristía, Seitai Hoshikai en japonés, en Yusawadai, Sogeawa, Akita, Japón. Estos acontecimientos fueron reconocidos por la Iglesia, primero por la carta pastoral del 22 de abril de 1984, emitida por el obispo de la diócesis de Niigata, a la que pertenece Akita, el monseñor John Shuhiro Ito, que declaraba la sobrenaturalidad de los acontecimientos ocurridos, la no contradicción con la doctrina de la fe, y autorizaba la veneración a la Santísima Virgen María de Akita y por lo tanto la peregrinación al santuario. Esta carta fue confirmada por el cardenal Joseph Ratzinger cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un viaje que el obispo Ito hizo a Roma, acompañado del señor Fukushima, que era su traductor, en junio de 1988. También el sucesor del obispo Ito, el obispo Francisco Sato, confirma en su totalidad la carta pastoral del obispo Ito en septiembre de 1990. Y luego pide la conformación de esta carta a la Conferencia Episcopal Japonesa, quienes el 4 de diciembre de 1990 aprueban unánimemente la carta pastoral del obispo Ito. Bueno, lo que sucedió durante casi estos 8 años fue básicamente vista por muchas personas. Existe la referencia de 500 personas que fueron testigos, inclusive el alcalde budista de la ciudad de Akita, quien participó en dos eventos, que fue el testigo ocular de una de las lacrimaciones y también de la emisión de sangre por la estatua. Y también fue televisado a nivel nacional por la Nippon Television Network, un documental que se hizo con respecto a los acontecimientos de Akita el 4 de enero de 1992. En este documental se muestra un video que los camarógrafos grabaron en el momento que la Virgen estaba lagrimeando o la estatua de la Virgen estaba lagrimeando. Quiero resaltar que ninguno de los miembros de la Nippon Television Network y también los miembros que hicieron este reportaje eran católicos. Creemos que todo acontecimiento en donde la Santísima Virgen se presenta, hay una preparación previa y Akita no es la excepción. Aquí la preparación se da desde muchos años atrás
y nosotros encontramos las raíces de esta preparación en los mártires de Akita. También la forma como el convento se origina y los acontecimientos que vivió la hermana Sasagawa antes de recibir los mensajes de la Virgen, y la forma como el padre Tomás Teje Yasuda llegó al convento. Con respecto a los mártires de Akita, quisiera decirles que el 15 de agosto de 1546 llegó a Japón el primer misionero católico, y entonces él comienza, Francisco Javier, ¿no? Él comienza la evangelización, que más o menos en 40 años, pues lograron oficialmente 200,000 personas, pero extraoficialmente se supone que fueron casi 1 millón. No solamente vinieron los jesuitas, también vinieron los franciscanos, vinieron los dominicos, y bueno, la evangelización se desarrolló en todo el territorio japonés, no solamente en el sur, sino hasta el norte, en Hokkaido. El rápido crecimiento del cristianismo en Japón provocó los celos de los monjes budistas, quienes aprovecharon la leyenda o las historias que traían los comerciantes holandeses, quienes habían logrado una posición, digamos, ventajosa por el comercio que desarrollaban en el shogunato. Y entonces, como eran protestantes, ellos comenzaron a decir de que el imperio español tenía interés en invadir Japón y convertirlo parte de su territorio. Y una de las estrategias era justamente establecer el cristianismo en Japón. Esto, digamos, fue apoyado por los monjes budistas, y después de cierto tiempo se desató la persecución religiosa en Japón, que duró más o menos casi 300 años. Se tiene un registro de más o menos 2.500 mártires, pero digamos, hay estudiosos que indican que fueron más o menos como 300 o 400,000 mártires. Se les capturaba a los japoneses católicos, se les quemaba vivos, se les crucificaba y se les quemaba con agua hirviente, ¿no? Se les crucificaba de cabeza de bajada en el mar para que sean ahogados por la marea. Y bueno, muchos tipos de suplicios. Y en Akita, el 3 de junio de 1624, fueron capturados 32 católicos, 20 hombres y 12 mujeres. Y como la estrategia del gobierno japonés era, primero les capturaban y les intentaban que renegasen de su fe. Y si no lograban que renegasen de la fe, ellos los condenaban a muerte. En este caso, en Akita, fueron crucificados y quemados vivos. En este momento, cuando estaban amarrando en la cruz a uno de los miembros de este grupo, él llevaba en el bolsillo de su kimono, en su pecho, ¿no? Llevaba una oración que ahora les voy a mostrar, en donde realmente podemos encontrar el gran amor que estos católicos tenían a la Santísima Virgen. Esta oración cayó del kimono de John Cumore, y fue confiscada, y las autoridades lo guardaron como una prueba de su catolicismo, y es por eso que esta oración llegó hasta estos días. La oración, en la traducción, dice Santísima Virgen María, sé que es gracias a tu amor misericordioso que un ser tan indigno como yo haya podido creer en tu divino Hijo Jesucristo y estar agradecido por su amor. Te suplico que preserves a mi esposa y a mis hijos de los sufrimientos del infierno y nos ayudes a preservar nuestra fe hasta la muerte. Bendita Virgen, soy un ser realmente débil. ¿Cómo podré tener la fuerza para soportar esta gran prueba?
por favor intercede por mí, para que tu divino Hijo me conceda la fuerza para vencer mi miedo por la gracia que manda de su redención. Y la oración continúa y al final dice, solo deseo ofrecerme como sacrificio para ser inmolado por el fuego de la hoguera. Madre buenísima, por favor, sé tan amable de no ignorar mi oración y súplica. Bueno, lo cierto es que estos católicos fueron crucificados y quemados vivos, y las autoridades ordenaron que sus cuerpos quedaran expuestos para que sirvan de excremento a los católicos que todavía permanecían ocultos. Y se les tuvieron en exposición durante 3 días. Pero sucedió que durante la noche, la primera noche, los guardias que cuidaban a los cuerpos de estos católicos vieron en las noches despejadas, totalmente despejada, vieron rayos luminosos que iluminaban el cielo. Este hecho totalmente inusual fue conocido en la ciudad, que eran solamente 300 habitantes, y todos la siguiente noche subieron a sus tejados para observar los fenómenos que se repitieron en la segunda y tercera noche. La tercera noche, para finalizar ya, digamos, este evento, se produjo una tormenta totalmente inusual también, porque de un momento a otro vinieron las nubes y se produjo una lluvia muy fuerte. Esto quedó registrado en la historia y también sirvió para que los católicos que estaban en la clandestinidad tomaran como una señal del cielo que tenían que continuar perseverando en su fe. El otro evento que también es bastante interesante es cómo nació el convento de Yuso Aday. Aquí nace básicamente por iniciativa de esta bella joven, Suako Suahara, quien decide ser católica en oposición de su familia y de sus padres, quienes lo expulsan de su casa cuando se enteran que ella se había bautizado. Ella, totalmente indigente, pero decidida a seguir, perseverar en su fe, decide ir a las montañas de Yuso Aday, y en donde el gobierno estaba regalando tierras a los que querían, digamos, colonizar esa zona. Y ella construye esta casa que lo pueden ver aquí, y se dedica a la oración. Y para vivir, establece una pequeña granja de pollos y unas plantaciones de hortalizas con las que ella, digamos, al vender recibe cierto dinero. En 1961, las hermanas catequistas de la iglesia central de Akita deciden integrarse para continuar sus oraciones con, digamos, en un ambiente pues de recogimiento, y deciden formar un grupo de oración. Estas 3 hermanas, la hermana Chiekeda, Saki Kotate y la hermana Sugahara, deciden formar un grupo de oración y se dirigen al obispo para que, digamos, decidiera pues aprobar ese grupo. Ya en 1967, en 1963 piden al escultor Saburo Wakasa que les haga esta escultura de la Santísima Virgen María en base a una estampita que tenía la hermana Kotake, que era, digamos, la Virgen de todos los pueblos. Entonces el escultor hace esta escultura. Y después ellas continuaban pidiendo al obispo Ito, quien decide en 1970 crear el Instituto de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús en la Sagrada Eucaristía, y les ayuda en construir esta capilla. Esta capilla fue, digamos, en donde se realizaron todos estos eventos. Y, bueno, el siguiente, digamos, acontecimiento fue la forma
cómo la hermana Áñez Sasagawa es preparada para convertirse en la vidente principal. Las chicas en Japón a los 19 años o antes, desde los 18 hasta los 23 años, pues hacen una vida muy activa, digamos, buscando pareja y yendo a fiestas, etcétera, etcétera. De una manera providencial, una desgracia para nosotros, pero para ella, digamos, fue un gran milagro. Ella queda inválida debido a un error en una operación. Y un momentito. Y entonces ella, perdón, tuve una llamada, lo siento mucho. Entonces ella, bueno, queda inválida y por lo tanto, un momentito, por favor, voy a tener que atender una llamada. Y me hizo yo. 今忙しい。電話します。ちょっとやめしないでください。ね、今忙しいよ。電話するから危ないよ。今話に今度。ごめんなさい。話ができない。電話しないで。こっち山するから、コンピューターで。今インターネットで。Discúlpeme, tuve una reunión, una llamada urgente. Bueno, entonces la hermana decide convertirse en católica porque durante sus etapas de internamiento en los hospitales es catequizada por una enfermera católica y ella decide bautizarse en 1960 y decide seguir el ejemplo de la enfermera que era una monja y decide integrarse como, digamos, novicia en la congregación del Inmaculado Corazón de María. Al integrarse como miembro, bueno, fue una cosa especial porque ella era, digamos, semi-inválida, no podía caminar bien, pero por las razones justamente de su salud tiene que dejar el convento y se integra a la vida, digamos, secular y se dedica a enseñar, a catequizar, como a ayudar en las parroquias. Y es ahí en donde ella se enferma y en febrero de 1969 es internada ya en estado de coma. Y durante su estado de coma, ella comienza a rezar el rosario en voz alta en latín. Y aquí hay una cosa muy interesante porque ella rezaba una oración en japonés que no se conocía en Japón. Y después de investigar, los sacerdotes que la atendían encontraron que la oración era la oración que la Virgen María había enseñado en Fátima. En marzo de 1969 ella queda totalmente sorda y es integrada en el Instituto de la Sierva del Sagrado Corazón de Jesús en la Sagrada Eucaristía como portera del convento. Es ahí en donde ella tiene sus primeras contactos con la Santísima Virgen. El padre Tomás Teji Yasuda, aquí él era uno de los sacerdotes muy intelectuales en Tokio, muy famoso, porque era uno de los pocos sacerdotes que conocían a la perfección la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Y trabajaba en una de las parroquias más grandes y más antiguas, que es la parroquia de Hachioji. Pero él queda de una manera, digamos, rara, queda atascado en la ciudad de Akita por una tormenta de nieve el 14 de febrero de 1974 y cuando está rezando en la iglesia
se le aparece una señora y le pide que vaya a dar la misa en el cerro, en un pequeño convento de unas monjas muy pobres que no podían venir porque, digamos, había mucha nieve. El padre va y tiene su primer encuentro en Akita. Y las monjas le cuentan sobre los acontecimientos que estaba sucediendo ahí. Cuando se acerca y ve a la imagen de la Virgen, él siente un llamado, por lo cual él decide pedir para integrarse como capellán al obispo Ito, porque el capellán anterior de este convento se había retirado. Y es así que el 10 de marzo de 1974 se integra como capellán de este convento. Y es uno de los principales testigos y el que documentó todos los acontecimientos en 3 libros que tiene. El 22 de abril, cuando ya el nuevo obispo se integra, ¿no? En 1987, bueno, lo resigna de su posición de capellán y se le prohíbe al padre, digamos, que pueda tener alguna parroquia y se le confina a un lugar muy apartado del retiro de su congregación. Esto fue porque muchos de los testigos durante digamos, este tiempo fueron confinados a diferentes partes. Una de ellas también, la hermana Áñez, es confinada al sur de Japón. Y bueno, entonces se cambia toda la estructura de recepción que había para los peregrinos. El padre Yasuda había construido un hospicio, tenía un centro de recepción. Todo eso, digamos, se cambia y en el centro de recepción se cambia por un kiosco, lo que ahora es un kiosco, y donde se venden llaveros, pero los libros y todos los panfletos y todo el material informativo que se daba a los peregrinos son quemados, entre ellos los libros del padre Yasuda que estaban todavía en el convento. El padre falleció en el 2013 con olor a santidad. 2 días antes de que él fallezca, el hospital se llenó con un perfume muy raro y cuando falleció, después de 2 días, todavía el perfume desapareció. Bueno, con eso podemos decir que tenemos, digamos, una serie de eventos sobrenaturales, o sea, eventos especiales que básicamente sirvieron de preámbulo para que, digamos, se den todos estos acontecimientos sobrenaturales. Realmente hubieron hasta 7 tipos de eventos sobrenaturales. Yo aquí estoy presentando solamente 4 o 3 que son los más importantes. El primero, la luz en la Eucaristía, los estigmas y marcas de cruz y lo que sucedió con la estatua, la iluminación, transpiración, perfume y lloros de la estatua. Quiero decir que los acontecimientos que ocurrieron aquí en Akita tienen una base bastante eucarística, porque comienzan con la Eucaristía y terminan con la Eucaristía. Y los principales acontecimientos se dan justamente en los momentos de adoración eucarística o en la misa. Esto es una foto que pude encontrar porque ya no existe esta foto, porque esta capilla ha desaparecido. Digamos, de lo que era el altar mayor de esta capilla. Como verán, es del tipo de Novo Ordus, porque aquí está el altar, está separado de la pared. Y el tabernáculo, bueno, se conserva como fue al comienzo. Está aquí en el centro. Aquí a la derecha tenemos a la imagen de la Santísima Virgen María y a la izquierda tenemos a la imagen de San José, que fue construida también a pedido del padre Yasuda. Esta es una foto más cerca de lo que era el tabernáculo, en donde se producen realmente, comienzan a producirse los primeros acontecimientos sobrenaturales. El primer acontecimiento sobrenatural fue la emisión de una luz brillante del tabernáculo. Sucedió el 12 de junio de 1973 y sucedió cuando la hermana Áñez había quedado sola. Y como las monjas de este convento tenían, digamos, una devoción de adorar al Santísimo Sacramento,
ellas abrían la puerta del tabernáculo y entonces hacían digamos, todas sus oraciones con la puerta abierta. La hermana Sasegawa se queda sola porque las otras hermanas tienen que salir y ella tiene que hacer esta oración. Cuando se aproxima al tabernáculo y trata de abrir la puerta, salen rayos luminosos y ella queda sorprendida, inmediatamente se postra y comienza a rezar de manera postrada. Como esto le pareció una cosa rara, en la madrugada del 13 de junio, o sea, el siguiente día, ella se levanta muy temprano, a las 3 de la mañana más o menos, y decide investigar qué es lo que había pasado. Tal vez una luz eléctrica, algo. Y entonces, cuando se aproxima y hace otra vez el intento de abrir el tabernáculo, se encuentra de que con las luces salen de la misma manera como en la primera vez. Ella se postra y permanece hasta la hora que llegaron las otras monjas a las 6 de la mañana para hacer la oración de la mañana. Bueno, el siguiente, digamos, evento relacionado con la luz fue los rayos brillantes de luz que salían durante la adoración eucarística de la Sagrada Hostia. Y también, hasta ahora, todos estos acontecimientos eran presenciados solamente por la hermana Áñez Sasagawa. Sucedió el 14 de junio y vio, ¿no? Salía luces, digamos, luminosas, y las luces salían de la Eucaristía y envolvían el tabernáculo. El 28 de julio sucedió lo mismo, pero en la luz que salía de la Eucaristía y se prolongaba hacia adelante, ella comenzó a ver seres ángeles, ¿no? De una manera muy diminuta, que estaban, digamos, que eran los que formaban esa luz y estaban adorando a la Eucaristía. En otras palabras, la luz que envolvía el tabernáculo y la Eucaristía era un sinnúmero de ángeles que estaban adorando. Ese día aprovecha de la presencia del obispo Ito para que le informe sobre lo que le estaba sucediendo. La hermana recibe algunos consejos y el día 29 de junio también se repite el mismo evento. También relacionados con la Eucaristía sucedió que rayos brillantes de luz salían durante la misa en el momento de la consagración de la Eucaristía. Uno de los eventos, en este evento lo que llamó la atención es que se presentaron figuras de 8 ángeles. Las personas que estaban haciendo en la misa eran 8, las 7 monjas y el obispo. Y bueno, el padre Yasuda explica que eran los ángeles de la guarda de todas las personas, ¿no? Los ángeles adoraron a la Eucaristía. El otro evento, que también es bastante importante, es la aparición de estigmas en la mano de la vidente y una marca en forma de cruz en la mano de la estatua. Apareció una herida en la mano de la hermana Áñez, en la mano izquierda, en la planta de su mano, en forma de cruz. Esta herida básicamente comenzaba a dolerle y a sangrar los jueves por la noche. El viernes era muy fuerte el dolor y terminaba pues en la madrugada del sábado. También apareció una marca en forma de cruz en la mano de la estatua que también sangraba. En el cruce de las líneas horizontal y vertical, tanto de la mano de la hermana como de la estatua, se produjo un orificio por donde salía la sangre.
Bueno, la marca de la estatua duró más, ¿no? Del 6 de julio al 29 de septiembre, y el de la hermana casi un mes. Sucedió que el 28 de julio de junio de 1973, cuando estaban rezando, ella sintió un dolor muy intenso en su mano y que no le dejaba dormir. El dolor se intensifica el viernes durante la consagración, y cuando abre su mano encuentra que en su mano había un corte en forma de cruz, y le dolía mucho. Ella era la encargada de lavar los platos, y cuando está haciendo su labor lavaba con una sola mano. Y entonces la hermana Teresa Kotake se entera, pues le dice qué es lo que pasa con tu mano, y ella le muestra. La hermana Teresa, en vez de asustarse, se sintió muy conmovida con la herida, le pareció una cosa muy bonita, porque decía que tenía un color muy, muy atractivo. Y bueno, es aquí en donde ya son 3 personas las que van conociendo los eventos que sucedían, ¿no? Entonces, pero el jueves 5 de julio, el dolor se intensifica más. Y entonces la herida se hace más grande, digamos, el corte es más profundo, y en el cruce de las líneas se produce un orificio y comienza a salir sangre por ahí. Esa noche no puede dormir, y bueno, en la madrugada tiene el primer encuentro con el ángel, y bueno, el primer encuentro también con el mensaje de la Santísima Virgen que sucedió el jueves 6 de julio. Y hablaremos después. Bueno, la herida continuó todas las semanas con dolores intensos los viernes, y sucedió que este viernes 27 de julio, en el momento de ir a comulgar, porque las monjas recibían la Eucaristía en la mano, y cuando fue a comulgar simplemente no pudo recibir, no pudo abrir la mano, y por lo tanto no podía recibir, digamos, la Eucaristía. Se vio obligada a recibir en la lengua, ¿no? El padre Yasuda comenta sobre este hecho y dice que, bueno, pues fue justamente un mensaje de la divinidad para recibir la hostia, la sagrada hostia, en la boca. Entonces, este mismo día, después de almuerzo, va a la iglesia a rezar, y el ángel se le aparece y le dice que su dolor terminará hoy día, y que grabe, dice, por favor, graba en lo más profundo de tu corazón el significado del precioso regalo de la sangre de la Santísima Virgen. Y le dice, hay un significado especial en el hecho que la Santísima Virgen derrame su sangre. Y bueno, sucedió que al regresar a su casa, digamos, a su habitación, revisa su mano y ya no tenía nada. La herida, que tenía un orificio de más o menos 4 milímetros, simplemente había desaparecido totalmente. Solamente quedaba una pequeña mancha rosada en el lugar del orificio. Desapareció completamente. Sucedió también una marca en forma de cruz en la mano de la estatua. Aquí en la foto no se ve muy bien. Y sucedió el viernes 6 de julio, después de que el día justamente que se recibió el primer mensaje, pero no fue descubierta por la hermana Sasegawa, sino por la otra hermana, la hermana Teresa Kotake, quien después de estar rezando descubre esta marca en la mano de la estatua. Como ella había visto ya la herida de la hermana Áñez, pues se sorprende mucho y llama a todas las hermanas y se pregunta cómo se había hecho eso. Se pide informes a todas y ninguna habían visto esa marca anteriormente. Ese día se convoca a todas las monjas y se le pide a la hermana Áñez para que haga ver su mano. Y todas se quedan sorprendidas porque la herida de la mano de la hermana era tan similar a la herida a la marca que había en la mano de la estatua. Esta herida comenzó a sangrar el 12 de julio, ¿no? Por el orificio que se originó en el cruce de las líneas.
También sucedió el 13 de julio, el 24 de julio, el obispo Ito, que había ido a convento, se convierte también en un testigo de estos eventos. Y también el 26 de julio, en donde el 26 de julio se produjo una emisión muy de mucha sangre, pero lo cierto es, lo curioso es que la sangre salía, pero no caía al suelo, se acumulaba y como que desaparecía en la mano. Se tomaron las muestras y fueron enviadas a un laboratorio. El 27 de julio, como había anunciado el ángel, dejó de sangrar la herida, pero quedó hasta el 29 de septiembre, en donde después de que la imagen emitiera unos rayos fulgurantes y se manteniera iluminada delante de dos monjas, entre ellas las hermanas Áñez, cuando terminaron el rezo se aproximaron y ya no había absolutamente nada en la mano de la estatua. Las muestras analizadas en el laboratorio de medicina forense de la Universidad de Akita reportaron que era sangre humana de tipo B y AB. Me refiero a la muestra que salió de la sangre por la mano de la estatua. Otros eventos fueron la emisión de transpiración de perfume y la iluminación. Todos estos eventos sucedieron durante el resto del Santo Rosario. La iluminación sucedió el 6 de julio, el 3 de agosto, el 29 de septiembre. El 6 y el 3 de agosto fueron relacionadas básicamente con los mensajes. El 29 de septiembre fue cuando el día que desapareció la marca de la mano de la estatua. Y también ese mismo día se comienza la estatua a transpirar. Y también esta transpiración tenía un perfume muy similar a rosa, violeta y lirio juntos, pero que no se pudo identificar qué perfume era. Terminó este evento el 15 de octubre, casi un mes. Bueno, la iluminación sucedió minutos antes que la hermana Sasegawa recibiera el mensaje. Cuando se aproximó a la Virgen la estatua se iluminó y como que cobró vida. Sucedió lo mismo el 3 de agosto. Y el 29 de septiembre sucedió digamos, la iluminación y se mantuvo la estatua iluminada hasta que las hermanas terminaron de rezar. Cuando se aproximaron, digamos, a la estatua, pues la marca había desaparecido. La transpiración y el perfume sucedió el 29 de septiembre, cuando terminaron de rezar. La hermana que estaba rezando cerca a la Virgen se descubrió que ella estaba transpirando. Y en ese momento el ángel le dijo a la hermana Sasagawa de que la Santísima Virgen María está más triste. La estatua se empapaba con un sudor que solamente salía por su frente, su cuello. Las hermanas, todas, cuando la estatua sudaba, pues la secaban con copos de algodón. También los copos de algodón se impregnaban en un perfume que muchos de las personas que peregrinaban a Akita cuando el padre Yatsuda había organizado, digamos, la recepción, podían ellos oler el perfume que todavía estaba en los algodones. Estos algodones todavía existen en el convento, pero no son mostrados a nadie, están, digamos, guardados.
El 30 de septiembre se produce una emisión especial y todos los que fueron a la misa y a la capilla pues pudieron percibir. El perfume se mantenía permanente en la capilla. De una manera especial sucedió el 7 de octubre, que llenó totalmente de una manera extraordinaria el perfume, y la hermana Sasegawa estaba rezando, y en eso el ángel se le apareció y le dijo que solamente hasta el 15 podían tener ese perfume, y le dice que por favor haz méritos, cual delicados perfumes, si pones todo tu esfuerzo los podrás cumplir con la protección de la Santísima Virgen. Dicho y hecho, el 15 de octubre fue el último día en donde se produjo esta fragancia. Bueno, durante todos estos días, pues fueron muchos testigos los que vieron, todas las monjas participaron en el secado, incluso el obispo, que también participó en el secado del sudor. Fueron presenciados por muchos testigos y muchas personas que venían a la misa, pues ellos al asistir a la misa percibían el olor. Las muestras de transpiración que fueron tomadas fueron analizadas también por los laboratorios de la Universidad de Akita y reportaron que eran sudor humano. El último evento, digamos, y el más conocido, el que más se conoce es justamente los lloros de la estatua. Aquí lo que quiero poner en hincapié es algo. Si ustedes ven en las fotos acá, el color de la cara, de las manos y los pies de la estatua cambió durante el tiempo de la sudoración. Y lo raro era que solamente era en la cara, en las manos y en los pies, y las otras partes que representaban tanto el pelo como los vestidos habían quedado en el mismo color. Esto fue, se le preguntó al escultor que había hecho la estatua y dijo que era una cosa muy rara, porque no podía solamente, era como si lo hubiesen pintado. Este color se mantuvo por mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos en un momento de lacrimación en donde se le ve la cara con diferente color. Acá también. Los eventos de lacrimaciones comenzaron el 4 de enero de 1975 y terminaron el 15 de septiembre de 1981. Sucedieron 101 veces. El año que más se produjo las lacrimaciones fue en 1979, seguido de 1978. Hubieron 2 años en donde no se produjo nada, en 1977 y 1980. Los meses en donde se produjeron las lacrimaciones fueron, digamos, en julio en su mayoría, y en mayo y en junio, digamos, como segundo lugar. Cada lacrimeo fue único, ninguna forma de los 101 veces que lloró la estatua no fueron iguales. Nunca sucedieron durante la misa y se originaron de manera aleatoria, no se podía prevenir, no se podía adivinar cuándo podía suceder. El primer día sucedieron 3 veces y el obispo Ito fue uno de los testigos con otras 20 personas que estaban visitando el convento. 2 de estos eventos sucedieron un 13 de mayo, o sea, los días de la fiesta de la Virgen de Fátima. Estos eventos fueron los más presenciados y como les dije al comienzo, más de 500 personas vieron estos eventos, digamos, están registradas como testigos y todo el país lo vio por intermedio de la televisión nacional. Las muestras que se tomaron de estos líquidos salieron de los ojos de la estatua, fueron analizadas por 2 universidades, por la Universidad de Akita y la Universidad de Gifu, y certificaron que eran lágrimas humanas pertenecientes a la sangre de tipo O. Bueno, hay un acontecimiento que es muy poco conocido, es que el significado del número 101, de las veces que lloró la estatua, fueron explicados por el ángel a la hermana, que el ángel le dijo,
El primer uno representa a Eva, el último uno representa a la Santísima Virgen María. El 0, entre los dos, representa a Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Significa, le dijo, que el pecado entró al mundo a través de una mujer y la gracia de la salvación entró al mundo a través de una mujer. Y le dijo que leyera el Génesis 3:15, en donde dice: pondré amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú le herirás el talón. Aquí he tomado la versión de la traducción ella, porque en el griego aquí se puede poner también como él, ¿no? Los mensajes de la Virgen. Bueno, hemos ocupado ya casi 40 minutos. Voy a tratar de ser rápido. El primer mensaje se dio el 6 de julio en la madrugada. El segundo mensaje se da después, más o menos en la tarde del 3 de agosto. Y el tercer mensaje se da el 13 de octubre, todos en 1973. También este mensaje se dio en la mañana. El 6 de julio, el primer mensaje sucedió que en la madrugada, cuando la hermana no podía dormir y estaba rezando, pidiendo a Dios por sus pecados. En ese momento se le presenta el ángel en su cuarto y ella se sorprende y le dice: no tengas miedo, porque yo soy quien está contigo y te protege. El padre el padre dice que este mensaje o esto se refería básicamente a su ángel de la guarda, ¿no? El padre Yasuda explica en su libro eso, ¿no? Le dice que no solamente rece por ella, sino que rece por el pecado de todas las personas. Y también le explica, le dice: el sagrado corazón de nuestro Señor está continuamente ofendido por los insultos e ingratitud del mundo de hoy. La herida de la palma de la mano de la Santísima Virgen María es más profunda y más dolorosa que la tuya. Bueno, ahí todavía no sabía que estaba el corte en la mano de la estatua. Y entonces el ángel le indica para salir. Al llegar al convento, el ángel desaparece y la estatua se ilumina de una manera especial, espectacular, y como que cobra vida. En ese momento la hermana se postra y escucha de una voz muy dulce. El asunto aquí es que ella era sorda. No podía escuchar las voces de nosotros, pero ahí algo, ¿no? De una manera sobrenatural, ella escucha y dice que fue una voz muy dulce. Y aquí la Virgen lo promete, que ella será curada. Dice: tu sordera te hace sufrir, vas a ser definitivamente sanada. Y también le dice: te duele mucho la herida de tu mano, por favor reza mucho en reparación por los pecados de los hombres. Todas las personas de esta comunidad son mis hijas queridas. Por favor, reza por el Papa, los obispos, los sacerdotes, como siempre lo has rezado, con fe. Cuéntale esto a tu superior y obedécele en todo. Tu superior necesita oraciones. Bueno, esto fue el mensaje, muy corto, y con ella estaba postrada y sentía la luz. Pero cuando desapareció la luz, ella se levanta y la estatua había cobrado su normalidad. El segundo mensaje sucede el 3 de agosto de 1973. Sucedió después de que del almuerzo ella fue a rezar a la capilla, estaba sola, y en eso vio que la estatua otra vez se iluminó, cobró como si tuviera vida y tomó una expresión un poco triste. Y en ese momento ella se postra en el suelo y escucha la voz que le dice: mi hija, mi novicia, ¿amas a Dios? Si lo amas, escucha lo que te voy a decir y comunícale a tu superior. Muchos hombres en el mundo entristecen a Dios. Yo y mi hijo deseamos almas que hagan reparación con sus sufrimientos, su pobreza y por los pecadores e ingratos. Le dice: y así de esa manera apaciguar la cólera del Padre Celestial. Para que el mundo se dé cuenta de su ira, el Padre Celestial se dispone a mandar un gran castigo a toda la humanidad. Hasta ahora muchas calamidades hemos impedido con mi hijo, calmando la ira del Padre.
ofreciéndole sus sufrimientos en la cruz, su preciosa sangre y las almas compasivas que lo consuelan. Es decir, la corte de almas víctimas que se ofrecen a él. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la ira del Padre. Aquí, días antes, el 28 de julio, el obispo le había dicho a la hermana, ¿no?, que si se producía otra vez la aparición de la Virgen, que le preguntara si realmente esta comunidad, ¿no?, deseaba a Dios que existiera, porque era un instituto secular. Y además sí estaba de acuerdo que sea un instituto secular o no. Y también que le preguntara si era necesario que en este instituto pues sería de un grupo contemplativo. Bueno, en las siguientes digamos partes la Virgen lo contesta todo esto, ¿no? Le dice, pues deseo que valoren su pobreza, que se arrepientan profundamente y recen en medio de su pobreza en reparación por los ultrajes e ingratitudes a Dios de tantos hombres. Que cada uno se esfuerce en ofrecer enteramente al Señor de acuerdo a su capacidad y oficio. Y aún aquí le dice, ¿no?, un instituto secular, la oración es necesaria. O sea, contesta que sí es necesario en un instituto de este tipo. Y también le dice que el camino para que las almas que deseen integrarse a la oración puede ser que se integren a esta comunidad. O sea, está dando contestación a la tercera pregunta. Sin poner demasiada atención al Estado, o sea, no importa qué tipo de instituto sea, tengan fe, eleven fervientes oraciones para consolar al maestro. Después se quedó en silencio. La hermana permanecía postrada, pero veía la luz, sentía la luz. Y en ese momento, digamos, ¿por qué tiempo? No explica, tal vez 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Y después comenzó a hablar otra vez la imagen. Y aquí se refiere al voto que iba a hacer la hermana, porque ella, digamos, todavía era novicia y deseaba hacer sus votos perpetuos. Y ella le pregunta, ¿es verdad que piensas en tu corazón? ¿Estás verdaderamente decidida a convertirte en piedra rechazada? ¿Realmente deseas pertenecer sin reservas al Señor? ¿Ser la esposa digna del esposo? ¿Y hacer tus votos sabiendo que debes ser adherida a la cruz con 3 clavos? La pobreza, castidad y la obediencia. De las 3, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate guiar por tu superior, él sabrá cómo dirigirte. Y la luz desapareció. El tercer mensaje se produce el 13 de octubre, justamente en el aniversario del milagro del sol de Fátima. Sucedió en la mañana, cuando estaba rezando. Aquí, lo que escucha, también la imagen se iluminó, cobró vida, pero vio un rostro muy triste de la estatua. En ese momento ella se postra otra vez y escucha lo que dice. Si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre Celestial infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, uno como nunca se ha visto antes. Caerá fuego del cielo y gran parte de la humanidad perecerá. Perecerán buenos y malos, sin hacer excepción de sacerdotes o fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Aquí el padre Yasuda dice que la señal dejada por su hijo no es la cruz, es la Eucaristía. Diariamente recen el rosario, pidan en el rosario por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La acción del diablo se infiltrará hasta en la iglesia, de tal forma que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por sus hermanos. Las iglesias y los altares serán saqueados. Las iglesias se llenarán de quienes aceptan componendas. El demonio empujará a muchos sacerdotes y almas consagradas a abandonar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas de Dios.
Pensar en la pérdida de tantas almas me causa mucha tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Aquí el padre Yasuda hace un comentario. Dice que aquí se refiere, no es que no va a haber perdón, lo que pasa es que no va a haber sacerdotes que perdonen. Los sacerdotes que habrán posiblemente no tendrán la unción sacerdotal verdadera y por lo tanto los pecados no serán perdonados. Y continúa, dice, no tengas miedo de comunicar todo esto a tu superior. Él te indicará cómo debes rezar y ofrecer las oraciones. Reza muchos rosarios. Solo yo puedo salvarles de las calamidades que se acercan. Ayudaré a todos aquellos que ponen su confianza en mí. Hoy es la última vez que hablaré contigo. Desde ahora en adelante escucharás al que yo te envíe y a tu superior. Eso fue el último mensaje. Y bueno, ahora, para terminar ya la parte importante, vamos a ver cómo estos mensajes y estos eventos sobrenaturales son sellados por la mano de Dios con dos espectaculares milagros. El primero es la curación definitiva de la sordera de la hermana Sasagawa. Ella era sorda, digamos, ya declarada, de una sordera irreversible. La Virgen le promete el 6 de junio que será curada. Y el 25 de marzo de 1982, el ángel se le presenta y le dice, se acerca el momento de la prometida cura para ti, por la intercesión de quien es siempre la Virgen y la Inmaculada Concepción. Tus oídos se curarán definitivamente ante aquel que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. O sea, se refería a la hostia consagrada. La curación definitiva se dio el 30 de mayo de 1982 durante la adoración eucarística, justamente cuando el padre Yasuda estaba dando la bendición con la Eucaristía, y ella comenzó a escuchar la campana y después comenzó a escuchar el rezo, ¿no?, de que se hace en reparación por las ofensas, ¿no? Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Comienza a escuchar todo eso y esperó que terminaran la oración el padre y se aproxima y le dice, padre, he recibido la sanación. Y por lo tanto, ella, pues el padre se queda emocionado y anuncia a los presentes que había quedado sanada y les cuenta todo lo que él sabía respecto, los mensajes del ángel y todo eso. Al día siguiente, la hermana fue llevada a varios hospitales, entre ellos el Hospital de la Cruz Roja, que certifican su curación definitiva. La hermana escucha muy bien, ya tiene casi 92 años y bueno, hasta el año antepasado pues estaba muy bien. Ahora no sé, porque con esto de la pandemia pues no nos podemos comunicar. El otro milagro bastante espectacular es la curación de cáncer cerebral de la hermana Teresa Chung. Ella fue diagnosticada de cáncer y aquí pueden ver la foto, digamos, de rayos X, donde se ve un tremendo tumor en el cerebro. Quedó en coma y digamos, su hermana, ¿no? Su hermana que bueno, también era católica, le puso la estampa, una foto de la estampa de la estatua de la Virgen de Akita, lacrimando, que un sacerdote había sido testigo, cuando vino de peregrinación fue testigo de un lagrimeo, y entonces él llevó la foto y lo repartió a muchos fieles en Corea. Y bueno, esta foto se puso debajo de la almohada de la hermana. Ella vio en su sueño, cuenta que vio en su sueño que, digamos, se le apareció la Virgen en la versión, digamos, como, digamos, de Akita. Y bueno, después de que se le aparece, que fue en su sueño el 4 de agosto de 1981, pues ya queda casi bueno, comienza a recuperarse y el 15 de agosto, pues, trata de levantarse. Y ahí comienza, digamos, los médicos se sorprenden
y después le hacen una foto tomográfica en 1981, en diciembre, y determina pues que no había nada. Todo esto fue certificado por el Hospital de San Pablo de Seúl y también fue investigado por la Comisión digamos, por el Episcopado de Corea. Esto se adjuntó como prueba también pidiendo la santificación de los 101 mártires de Corea que estaba pidiendo la iglesia, digamos, coreana. Bueno, con eso terminamos básicamente lo que es los acontecimientos. Lo que sucedió básicamente es que durante todo este tiempo, pues hubieron dos comisiones. Una comisión para estudiar estos hechos. La primera comisión fue presidida por el cardenal Shirayanagi, quienes no vinieron a Akita, pero digamos ellos hicieron estudios a la hermana, lo llevaron a Tokio, estudiaron los escritos que había hecho y determinaron que los acontecimientos de Akita eran producto de unos fenómenos paranormales que eran originadas en la mente de la hermana Sasagawa. Y determinaron que simplemente no había acontecimientos sobrenaturales. El padre, esto originó que el obispo Ito fuera a Roma a preguntar, bueno, que no se había hecho un estudio muy serio y que deseaba pues hacer otro estudio, en donde se le indicó que los responsables en el caso de apariciones eran los obispos de la zona y por lo tanto el responsable era él y no el cardenal. Por lo tanto, él hace también un estudio y bueno, involucran a científicos, se le manda a la hermana Sasagawa por casi un mes a una clínica para que le haga un estudio total y exhaustivo si tenía algún problema psíquico o algún poder paramental, en donde realmente se determina que no tenía nada. Y después de recibir todos los resultados científicos, el obispo Ito hace esta carta en donde declara la autenticidad de estos eventos. Esta es la capilla en donde se produjeron estos eventos y que originó una cantidad de conversos. Acá podemos ver más o menos por esa época, en 1981, vemos aquí a los feligreses. Y como producto del trabajo del padre Yasuda, es que se logra construir esta hermosa capilla que ustedes lo pueden ver si van a Akita. Una capilla, digamos, de un estilo japonés, muy bonita y muy grande. Y también se construye un centro de atención a la gente que viene a visitar la capilla, de los peregrinos, un hospicio para peregrinos. Fue construida también por ayuda o por la intervención del padre Yasuda. Y bueno, el objetivo era recibir a los peregrinos, ¿no? Pero resulta que, miren, es un edificio muy grande, muy bonito, pero el año pasado cuando nos enteramos de que había sido demolida, y este es el estado, todavía no existe el hospicio para los peregrinos, ha sido demolido. Y para terminar, les podría decir que no existe en ninguna iglesia, excepto en el convento, una imagen similar a la Virgen de Akita. Solamente existe en el sur de Tokio. Hay una parroquia muy pequeña en donde los feligreses son mayormente hispanohablantes, y que cuando el sacerdote, que también es extranjero, hace las misas en castellano o para los extranjeros, él lleva esta imagen de su propiedad y lo pone, digamos, lo expone durante la misa. No hay en otro lugar en donde se encuentre, digamos, una estatua o digamos una réplica de la estatua de la Virgen de Akita. Bueno, discúlpeme, creo que me pasé más de una hora,
Y bueno, he tratado de correr porque no podía, hay mucho que hablar, hay muchas cosas que he evitado darles muchos detalles, pero bueno, los que desean enterarse y quisieran enterarse más, acá les estoy dejando un link de mi libro que lo pueden leer, digamos, de manera sin pagar, totalmente gratuita. Todo el mundo, el que quiere, puede leer para encontrar más detalles en este link. Y bueno, los que desean pues adquirirlo pueden comprarlo en Amazon, pero yo les recomiendo, ¿no? Que lean el libro, digamos, en su celular, en lo que sea, pues directamente de la página. Muchísimas gracias. Espero no haberles cansado. Y bueno, gracias.